Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me preguntan qué pienso de Pierre Bourdieu. No lo he leído. Con mi regla de que de 3 libros que leo, 2 tienen que tener más de 100 años, me vuelve bastante selectivo con los autores de menos de 100 años que leo. Vi el video de la maestra peronista chiflada, los gritos. ¿Qué pienso? Es una maestra, es una escuela. Lo están mostrando como si esta fuese un elemento fuera de lugar. Esta persona, no. Esa persona está en su lugar. Eso es la escuela. Eso es lo que fue siempre. Yo recuerdo, la escuela a la que fui yo de niño era tan mala como la de hoy. Era tan autoritaria como la de hoy. Era tan adoctrinadora como la de hoy. Era, si se quiere, lo que pasa que era de la otra vereda. Mi generación en la escuela pública izábamos la bandera haciendo el saludo fascista, aunque esto muchas personas de mi edad ya tengan una amnesia, se hayan pegado un martillazo en la cabeza, tengan una amnesia autoprovocada para recordar esto. Izábamos la bandera haciendo el saludo fascista en la escuela, incluso después del 83, de la llegada de la democracia, de la vuelta de la democracia a la Argentina. Y lo que pasa es que eran 4 horas. Esta era la diferencia. Eran 4 horas y después me pasaba el resto del día leyendo, jugando, me fabricaba mis propios juguetes, ¿no? de niño, o vagabundeando por ahí. Esto es otra cuestión. Los niños no andan solos por la calle con la excusa del delito, nunca están solos por la calle, nunca andan vagabundeando por ahí los niños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona que está 10 horas diarias en un ambiente totalmente controlado, totalmente reglamentado, donde literalmente tiene que pedir permiso para ir al baño, y sale de ahí y lo transportan a su celda en su casa, cuando tiene 18 o 20 años, son maoístas, como simpatizan con el maoísmo. ¿Qué esperabas? ¿Qué aprecio iba a tener por la libertad una persona que no ha sido libre en toda su vida? No conoce otra cosa que una existencia totalmente controlada por el Estado o encerrado por su familia. ¿Qué esperaban? Ciertamente tienen buena imagen la palabra libertad, pero no tienen ninguna experiencia asociada a esa palabra. No tienen ninguna experiencia de haber sido libres nunca. La persona que sale de más de una década, más de una década en alguien que tiene menos de 20 años de edad, es mucho, es buena parte, es casi toda su vida, no tiene ninguna experiencia de haber sido libre nunca. Entonces vamos a tener una sociedad totalmente controlada por el Estado, donde el Estado te diga qué pensar, qué opinar, qué decir, cómo vestirte, con quién acostarte. ¿Ok? ¿Les parece la cosa más normal del mundo? O sea, el problema no es la maestra peronista chiflada, el problema es la escuela. El problema es la escuela. Esta persona es simplemente un elemento de ese lugar, un elemento propio. O sea, este es el asunto. Lo está mostrando como si desentonaran, como si fuera una disonancia. Y no, esa persona es lo característico, es lo propio de ese lugar. La escuela es eso. La escuela es eso. Y hay que empezar a verla como lo que realmente, como lo que fue siempre realmente. ¿Qué diferencia hay entre el utilitarismo y el pragmatismo? El utilitarismo se refiere a las acciones y el pragmatismo a las ideas. Es una diferencia bastante sutil, a veces se pueden usar incluso como sinónimos, pero el utilitario no cuestiona el concepto de verdad positiva, de la verdad positiva. La verdad, una proposición verdadera es una proposición adecuada a la realidad. Lo que dice es que hay que ver la utilidad de las acciones. Lo que hay que ver es la utilidad de las acciones, lo que reporta el mayor bien para el mayor número. Eso es el utilitarismo.
El pragmatismo, en cambio, va al mismo concepto de verdad. El pragmático vendría a ser un utilitarista de la verdad. El pragmático te dice que es verdadero lo que me conviene. Y lo que no beneficia ni no, aquello que ni nos beneficia ni nos perjudica, no es ni verdadero ni falso. O sea, por ejemplo, a un pragmatista, a uno le preguntás, ¿usted cree que haya vida en las lunas de Saturno? El pragmatista no te va a decir ni sí ni que no, te va a decir, de eso espera obtener algún beneficio o o se siga algún perjuicio. No, curiosidad nomás. Entonces en las lunas de Saturno no hay ni hay vida ni no hay vida. Esto no es ni verdad ni falso. Si de algún modo nos resultara beneficioso, entonces habría vida. Y si no, no habría vida. Si nos perjudicara que haya vida en Saturno, no habría vida en Saturno. Se pueden elegir otros ejemplos menos ridículos donde el error de este razonamiento sea menos obvio, pero creo que eso básicamente es el pragmatismo. El pragmatismo restringe la verdad a la utilidad. El utilitarista, en cambio, acepta la verdad. Simplemente que dice... el utilitarista es una cuestión de las acciones. Es de lo que conviene hacer, de lo que no conviene hacer. Por ejemplo... un utilitarismo, mira, este tipo es inocente, pero si lo absolvemos puede haber una guerra civil en la que mueran miles. En cambio, si condenamos va a haber un inocente preso nada más. Ok, vamos a condenarlo porque vamos a meter preso un inocente porque de eso se sigue un mayor bien para un mayor número. Ese es el utilitarismo. O sea, el pragmatista en esa situación diría, mira, a esta persona no nos conviene dejarla libre, por lo tanto es culpable. Eso es lo que te diría un pragmatista. Me dicen que es sospechoso que un fantasma del siglo XVII sepa cómo encender o apagar un televisor. Es verdad esto, además de lo sospechoso que es lo que dicen los fantasmas invocados por los medium, que se parece sospechosamente a lo que tiene ganas de oír la viuda, lo que dice el fantasma, y no a lo que probablemente diría el fantasma. Es verdad, ¿dónde aprendió un fantasma del siglo XVII a encender el televisor? ¿Qué pienso del mito del buen salvaje y de la polémica entre Rousseau y Hobbes? Me asombra que esto siga siendo un asunto en el siglo XXI. A ver, tenemos 200 años de antropología, de sociología comparada, de arqueología. Ya no es un tema de pura especulación filosófica a ver, antes, ¿cómo era la vida antes de que hubiera registros históricos? Bueno, para mí, como no había leyes, debía ser una guerra de todos contra todos. Bueno, para mí, como no había dinero, no debía haber codicia y eso debía ser el paraíso terrenal. Cada uno se imaginaba la prehistoria a su imagen y semejanza. Que por cierto, esto no empieza de Rousseau y Hobbes. Ya tenemos el mito de Protágoras en la antigüedad y tenemos a los epicúreos que tenían una especie de mito del buen salvaje. Ok, ya no estamos totalmente, ya no es especulación pura esto, ya sabemos cómo es la vida en las sociedades primitivas y sabemos que está mucho más cerca de lo que pensaba Hobbes que de lo que pensaba Rousseau. Es verdad que en Hobbes hay un individualismo del salvaje como un individuo aislado, sin vínculos sociales, que no se corresponde con la realidad. El salvaje es más bien al revés, el individuo casi no existe. Hay tribus donde no existen los nombres. En esto estaba equivocado, pero la vida es, en donde todavía no ha llegado la civilización, la vida es miserable, brutal y breve. O sea, el mito del buen salvaje está refutado hace... Ya se acabó, tendría que haberse acabado hace un siglo, fácil.
Am, Me dicen, ¿la pena tiene como fin evitar la venganza o qué otra utilidad tiene? Mire, ha habido cuatro doctrinas principales sobre este asunto. Una es esa, que el fin de la justicia es evitar la venganza. El problema es que a veces el muerto no les importaba demasiado a nadie y no hay nadie interesado en vengarse. O a veces el asesino era rico, entonces la familia del muerto decía, bueno, mira, en vez de ponerle una pena, que nos pague una indemnización. Este era el sistema que tenían los pueblos del norte de Europa en la Edad Media y en la Antigüedad. Um, Está la ley sagrada, la ley donde la ley es un mandamiento divino, entonces el crimen es un sacrilegio. Por ejemplo, esta es la mentalidad detrás de la Sharia, de la ley islámica. Tenemos la idea de la retribución, donde la pena tiene que ser proporcional al crimen, el ojo por ojo, un diente por un diente. Y después tenemos la idea moderna, que es la proporcionalidad de las penas. O sea, el fin de la pena es evitar el crimen. Entonces, el modo más eficiente de evitar el crimen es que las penas sean proporcionales entre sí. O sea, la pena ya no tiene que ser proporcional al crimen, sino que tiene que tener lógica con las otras penas. Por ejemplo, el violador tiene que tener una pena blanda para no alentarlo a convertirse en un asesino, para encubrir su crimen. Si la pena entre la violación y el asesinato está muy cerca, eso es un incentivo para que el violador se convierta en homicida. La pena a la venta de autopartes usadas tiene que ser draconiana, no porque eso sea un crimen muy grave en sí mismo, sino porque es el engranaje más débil de todo un mecanismo, y si rompes el engranaje más débil, el mecanismo deja de funcionar. Esa es la mentalidad moderna de las penas. Las penas no tienen que ser proporcionales al crimen, las penas tienen que ser proporcionales entre sí. Y por último está la idea del crimen de autor, que aparece en el siglo XX con los dos grandes totalitarismos. Pasa de moda por un rato y se está volviendo a poner de moda en el siglo XXI, que es que el fin de las penas no tienen que ser proporcionales ni al crimen ni proporcionales entre sí. El objetivo de la pena es eliminar al tipo humano al que se le atribuye provocar el crimen. O sea, la inocencia no importa, la culpabilidad no importa, la venganza no importa. El fin del sistema penal es tender a la eliminación y al aislamiento de los grupos demográficos que se consideran causantes del crimen. Esta es, sin dudas, incomparablemente la peor de todas las filosofías que ha habido sobre la pena. Es todavía peor que el sistema de los vikingos, es peor todavía que la Sharia, es la peor de todas, sin dudas. Y eso es lo que estamos yendo esto es lo que estamos yendo en Occidente, en el mundo de hoy. Estas son repito, se ha dicho muchísimo sobre este tema y no es mi fuerte. Yo le digo más o menos cuáles son las líneas principales que hay sobre este tema. Lo voy a dividir en tres, este video, sigo en la tercera y última parte.